Bueno, gracias nuevamente, buenas noches a todos. Y vamos a continuar con esta segunda conferencia. Son un total de 6. Espero que me aguanten. Vamos a seguir hablando de la vida de fe. Y vamos a ver un pasaje, por favor, Marcos 4:35. San Marcos, el Evangelio según San Marcos, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos 4. $35 al 41. Si ya lo tienen, voy a leer. Dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sé si ustedes han tenido oportunidad de viajar en algún ferry, no sé si a lo mejor en algún crucero, alguno de ustedes que sea millonario, pero yo tuve la oportunidad allá de lo que es Playa del Carmen, tomar el ferry a lo que es la isla de Cozumel. Y ese día que lo tomamos estaba un poquito hacia de viento y por lo tanto en el mar, porque sí está más lejos que Isla Mujeres, por ejemplo, que es más corto el trayecto. Y aunque el ferry era, bueno, estoy hablando de un transatlántico, un ferry, ¿no? Se caben unas, no sé, 100, 150 personas. Pero sí se movía bruscamente con el mar. Y también, no sé, se me figura un poquito llevándolo a cuando uno viaja en avión. ¿Han sentido las turbulencias? Y hay turbulencias muy fuertes. Una vez viajando, precisamente cuando yo viajaba de la Ciudad de México a Guadalajara. Y en la noche ya para llegar acá, la turbulencia fue muy fuerte. De tal manera que el avión como que tuvo una caída. Y lo que habían servido de café y esto, se fue hacia arriba, hacia el techo, de tal manera que el agua, el refresco y los cafés estaban chorreando del techo de tan fuerte que fue el brinco. Todos nos quedamos serios, ¿no? Ni siquiera a gritos, sino todos así espantados. Cuando habla aquí la palabra de Dios acerca de la tempestad, estamos hablando de la vida de fe. Debemos de comprender primero qué nos quiere enseñar Dios. Como hablamos hace un rato, podemos vivir como Marta o podemos vivir como María. Pero para poder vivir como María nosotros tenemos que aprender, por eso necesitamos de la iglesia. Naturalmente somos como Marta, aun cuando hayamos recibido la salvación, ahora teniendo a Cristo, tenemos la seguridad que Él está con nosotros, pero es importante porque nos habla de la importancia de la iglesia. Porque si no tenemos la iglesia, no tenemos nosotros la capacidad, esto lo enseña mucho el pastor Pablo, no tenemos la capacidad de poder vencer a Satanás. No somos, dice el pastor, no somos alguien que pueda causarle algún problema a Satanás. No somos para él del nivel para poder pelear con Satanás. Él nos engaña. Entonces, por eso a través de esto, Dios nos habla de la vida de fe. Entonces, si ustedes ven, Dios llamó a sus discípulos como también nos llamó a nosotros a servirle. La palabra eclesía en griego significa eclesía en griego, los llamados afuera. Todos somos llamados a salir ¿de dónde? Del mundo y entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo entramos al reino de los cielos? Cuando nacemos de nuevo. Esto es importante. El reino de los cielos es aquellos donde Cristo reina, donde verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo. Es el reino de los cielos. Y obviamente aquí en la tierra pues está la iglesia, que es donde precisamente Cristo nos dirige. Entonces, cuando el Señor, vamos a ver aquí algunos aspectos que es importante considerar. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La noche significa las tinieblas. Cuando llega a nosotros nuestros pensamientos, la dificultad, ya vimos hace un rato, la luz es la palabra, es Cristo. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará
en tinieblas. Pero llega el momento en que nos sentimos difíciles, Dios nos lo quiere hacer ver. Les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Cuando dice pasemos al otro lado, hablábamos hace un rato que el arrepentimiento es volver nuevamente a Dios, a la palabra y al propósito divino por el cual fuimos creados. Para que dentro de ese propósito todo lo que Dios preparó, que es bueno en gran manera, nos sirva de soporte en nuestra vida, la palabra de Dios. Entonces hay un propósito, por eso dejen su camino y vuelvan a Dios. Y al volver a Dios volvemos al propósito original de fructificaos y multiplicaos. Y todas las promesas de Dios están basadas en el Evangelio, la tierra prometida. Por eso cuando Dios salvó a Israel, lo llevó por el desierto. ¿Por qué lo llevó por el desierto? Porque primeramente ellos tenían que aprender, y la edificación dentro de la iglesia, a que ese viejo hombre que ya fue crucificado en la cruz, aunque Satanás nos vuelve otra vez a volver a confiar en nosotros, hasta que nosotros entendamos que el vivir por el Evangelio es la razón de nuestra vida. ¿Sí, ok? Esto es muy importante poderlo comprender, es decir, por eso necesitamos ser edificados. Entonces, primero nos hace pasar por el desierto, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, los hice pasar por tierra espantosa y terrible, por tierra de serpientes y escorpiones. ¿Para qué? Para probarlos, para la postre hacerlos bien. Entonces, ¿qué es la tierra de serpientes y escorpiones? Cuando no tenemos bien afianzado y no hemos crecido, tenemos poco tiempo en la iglesia, todavía, aunque ya nacimos de nuevo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, todavía nuestros pensamientos no hemos aprendido, nos falta mucho leer la Biblia, no, recién la salvación, pues tal vez a lo mejor ni conocía la Biblia. Entonces, pues no voy a poder ahorita saber, oye, ¿qué hacer en este caso? Es que en la palabra dice, no, pues ni siquiera he llegado a ese libro, ¿verdad? Entonces, es aprender a conocer el corazón de Dios, y por eso es la importancia de la edificación. Cuando el Señor nos llama, y lo dijo a los discípulos, y es también la razón de ser de la iglesia. Si ustedes recuerdan la gran comisión, ¿qué dice el Señor? Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo el poder. Yo soy Dios, no hay nadie encima de mí. ¿Sí? Entonces, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, o sea, dado que yo soy Dios, dado que yo lo llamé, dado que yo soy su dueño, dado que yo soy su redentor, mi voluntad para ustedes es pasemos al otro lado y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, es aquí donde viene la edificación, que guarden todas las cosas que os he enseñado, y una promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los nombres del Señor Jesucristo es Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, Él está con nosotros. Ese era el plan original desde Adán y Eva, por eso lo formó a imagen de Dios. Adán era santo, justo y perfecto, teniendo el Espíritu Santo. Pero cuando entró el pecado, lo peor, ¿verdad? Entonces así, la Biblia nos habla a través de esto, que Dios les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Varias enseñanzas aquí que podemos ver. Voy a seguir leyendo, dice, en el 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Qué significa la barca? ¿Ustedes qué piensan que significa la barca? La iglesia. Siempre la barca en la Biblia, ¿se acuerdan cuando Moisés fue salvado a través de la barca, verdad? Todo esto nos lleva también a lo que fue el gran diluvio, los que estaban en el arca. Dice en Hebreos 11:7, cuando Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, se puso a trabajar en el arca en el cual él y su familia fueran salvos. El arca representa la iglesia y es nuestro refugio, es nuestra seguridad. Por eso tenemos que entender lo que Dios nos enseña. Una vez que recibimos la salvación, una vez que soy liberado del pecado y entro al reino de Dios, en su iglesia nos da el lugar, ¿verdad? Que no es el lugar físico, discúlpeme, es el conjunto de hermanos creyentes, somos la casa de Dios, donde el Espíritu Santo mora. Y dentro de la iglesia establece siervos, dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, para edificar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces Dios nos conoce, por eso nos pasa por el desierto. A ver, mi voluntad es esta, pero Dios no nos obliga, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Él nos convence de que el mejor camino
en el mundo. ¿Se acuerdan qué quería hacer Israel en el desierto? Regresar a Egipto. Entonces muchas veces ¿verdad? Antes podía ir a las pachangas y hoy no puedo, ¿verdad? Mi familia me invitó a los 15 años de mí. Tengo ganas va a haber rock and roll y va a haber, no sé qué hoy sea lo que se baile. En mi época era rock and roll y todo eso, ¿no? En música disco era mi época. Entonces así nosotros muchas veces todavía anhelamos muchas cosas de ella. Decía el pastor Pablo en la predicación del domingo y con los ministros, Sucot, donde Jacob se estableció y no regresó a la tierra prometida, representa la comodidad del mundo, mi gusto, lo que yo quiero, lo que me agrada. Pero dice, esa comodidad de Jacob le llevó a la desgracia. Entonces, por eso Dios nos hace ver y nos edifica, que así como los discípulos los dijo, pasemos al otro lado, esta es mi voluntad. Esta es mi voluntad, caminen sobre ella, toda potestad me es dada en el cielo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prediquen el evangelio. Hoy viene el retiro. ¿Cuál es nuestra actitud ante el retiro? No se puede. Pero hay que gastar. La ofrenda decidí ese día voy a faltar. ¿Sí? Creo que no pasa aquí en Guadalajara, ¿verdad? Allá en Cuautitlán Izcalli Centro sí. Aquí todo, es más, se están amontonando en la puerta. Déjenme pasar. Entonces, ¿saben contra qué luchamos? Están hablando de eso. A mí me gusta mucho sacar este tema y discúlpenme, damas, no es bullying ni es machismo. Pero siempre se los digo a las hermanas en la iglesia. Y hay una hermana que se enoja, por eso lo digo más. Y dice la palabra en Efesios 5, mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿En qué dice? A ver, le digo, ¿qué les parece esta palabra, hermana, las que son casadas? ¿Qué les parece? A ver, díganme ustedes también sinceramente. A ver, díganme. ¿Les agrada esta palabra? Aquí está la hermana Ana, que la conozco, ¿verdad? De ese tiempo y que se lo decía desde allá cuando todavía nos llegó a acompañar y se metía por Zoom a las reuniones de allá porque es familiar del diácono Felipe. Entonces, para hacerme ver, el problema que tenemos es normalmente que nosotros aceptamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo rechazamos. Por eso a través de la palabra somos edificados para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El Señor dice pasemos al otro lado. Pero en ese momento va a haber luchas, dificultades. ¿La barca qué representa? La iglesia. Cuando nosotros servimos al evangelio, nosotros nos convertimos en enemigos del mundo. Porque el mundo, ¿quién lo está gobernando? Porque así todos nacimos bajo pecado. Y entonces la iglesia viene a ser el refugio. Y Dios nos dice algo importante. Si yo les estoy dando mi voluntad, no los voy a obligar a que lo hagan. Yo los voy a convencer. Así lo decía una vez en una prédica el pastor Pablo Shin. Los voy a convencer. Dice, Dios no nos obliga a nadie, nos convence. Por eso es la edificación. Dice, si se acuerdan, el profeta Jeremías, cuando se queja, dice, quería yo callar, porque cuanto hablaba, se me iban encima. Dice, pero me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Y no pude callar. Esa seducción es el convencimiento del esposo a la esposa para dar vida. Amén. Yo quiero que me des muchos hijos y nos seduce. Amén. Con amor. Nos convence. ¿Verdad? No es un esposo que llega, a ver, vente. ¿Verdad? Cada que yo quiero, no quieres, no es que quieras, ¿verdad? Nos seduce. Estoy hablando, espero me entiendan espiritualmente hablando. Entonces así el Señor nos dice pasemos al otro lado. Y un propósito en nuestra vida nos rescata de una vana manera de vivir. Y estamos hablando de la vida de fe. Para dejar nuestro camino y ahora ser guiados y enseñados. Por eso en la Biblia nos habla del concepto de ovejas, que hay que ser guiados. Por eso dice el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pecado habernos descarriado como ovejas. Entonces tenemos que volver nuevamente a Dios para volver a seguir su guía. Pero no somos fáciles. Otra vez, mujeres, sujétense a su marido en todos. Ya de entrada entienden que no somos difíciles, somos muy difíciles de convencer. Me quiere seducir el Señor, pero no, me duele la cabeza, ¿verdad? Entonces así Dios nos habla acerca de que podamos comprender. A través de esto en la barca que representa a la iglesia,
es la seguridad, y esto debemos de valorarlo con todo el corazón. Yo les di testimonio de lo que hablé con el pastor Pablo hace unos días y tengo muchas. Hoy estábamos en la comida con el pastor Benjamín y la pastora Abigail y estamos hablando muchos momentos que hemos vivido en el CLF, que no sé si sepan, pero yo trabajo con el pastor Pablo coordinando el CLF a nivel nacional. Entonces he viajado mucho por él, casi en 23 países he conocido por el CLF. Entonces hemos pasado infinidad de rechazos, persecución, y si yo les comentaba, y habíamos comentado algunos testimonios de lo que hemos vivido. Entonces él me llama y me dice: Eduardo, cuando yo recibí la salvación, él me dio a las pocas semanas Isaías 49. En tiempo aceptable, en día de salvación, te ayudé y te guardaré. Me llamó, me alcanzó, y yo en tiempo aceptable, porque yo era pastor, pero no tenía la salvación. Y me pude dar cuenta lo grave que había en todas las religiones en el mismo cristianismo. Esto no lo digo para hablar mal de alguien. Hablo del problema del pecado. Muchos me dirán: aquel día en tu nombre echamos fuera demonios, en las plazas compartimos y en tu nombre hicimos milagros. Y les diría: apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán: el problema es grave. Yo me pude dar cuenta de eso. Yo tenía familiares, pastores. Dije: está mal todo, la enseñanza está equivocada. Ahora he visto a pastores, hace poco nosotros damos estudio los pastores los lunes y los miércoles, y un pastor orando decía, cuando le dije: pastor, ore para despedirnos, y dice: Señor, 35 años de enseñar la mentira y hasta apenas hoy estoy entendiendo la verdad. A ese nivel. Entonces, cuando él me llamó, me dijo, me dio promesa, ¿no? Estrecho será este lugar por la multitud de tus moradas y muchos más. Pasemos al otro lado. Se convirtió en la razón de mi vida, el Evangelio. Yo trabajé en una empresa, yo soy licenciado en administración y me jubilé de Teléfonos de México, una muy buena empresa, y lo digo de corazón por la cuestión de las prestaciones que había. No, en verdad es muy buena empresa. Entonces, cuando yo me jubilé, yo pensaba y decía a mi esposa: vamos a vender la casa que tengamos en la Ciudad de México y nos vamos a un pueblo mágico a rascarnos la barriga todos los días, levantarnos a las 10, 11 de la mañana, ir a caminar al jardín, sentarnos a tomar un café. Tú estás tejiendo las chambritas para nuestros nietos y yo me estoy enterando del mundo financiero, cómo van mis acciones y todo, ¿no? Entonces así va a ser. Pero realmente, cuando yo recibí la salvación, con ese llamamiento que me dio Dios, pasemos al otro lado, empecé a tener persecución y muchas dificultades. Hubo momentos en los cuales yo pensé que iba yo a desmayar. Y así lo dice la palabra: no temas ni desmayes. Hubo momentos en que yo quería correr, porque sabía que los ministros de la denominación donde yo estaba antes no iban a aceptar. Y como me empecé a conectar con Misión Buenas Nuevas, yo recibí la salvación en el año 2006, 15 de agosto. Y nos unimos a Buenas Nuevas hasta el 2015. Estoy hablando casi de 10 años después. Y ese tiempo que estuvimos fue mucho batallar con persecución, con muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, yo he podido experimentar esta vida de fe, mis debilidades, mis deficiencias, mi falta de fe muchas veces, mi inconsistencia, y puedo ver, conforme a este propósito, que aunque he pasado por muchas tormentas, así como el Señor calmó la tempestad, también la ha calmado en mi corazón. Es algo en verdad que no podemos estar aquí sin poder dar testimonio. Lo que decía Pedro y Juan cuando salieron de la cárcel: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces dice el Señor: ustedes son mis testigos que yo soy Dios, dice en Isaías. Yo puedo testimoniar que la vida de fe, en mis altibajos, yo soy como la luna, o somos como la luna, que un día somos luna llena y luego otra vez somos luna nueva, oscuros totalmente, y de repente cuarto creciente, ya entendí, y otra vez cuento, como el juego de las, ya no se acostumbra hoy, ¿verdad? Pero el juego de las serpientes y escaleras, no sé qué, que de repente nos toca el maligno, la serpiente, y pum, vale, y vamos abajo otra vez, ¿no? Entonces así el Señor nos enseña dentro de esta historia esto, pero nos hace ver algo bien importante: la importancia de la iglesia. No importa los problemas que haya,
Mientras nosotros estemos en Cristo, que es la esposa de Cristo, es la iglesia, Él nos va a cuidar y nos va a sustentar. En verdad, yo lo he podido comprobar. A veces yo pienso, ya me quiero jubilar. Yo me jubilé en el 2015 en la empresa. Ya llevo casi 11 años de jubilado. Y mi plan de irme, ¿verdad?, a un pueblo mágico para pasar con mi esposa mis últimos años, decía en Bolivia, fue en Bolivia, en Uruguay, creo que en Uruguay, decía el pastor Pastor Oxopar, en un campamento mundial. Dijo, en Misión Buenas Nuevas no hay jubilación. En ese momento yo estaba con lucha porque había sido difícil ese CLF. Y yo dije, no, si ya, yo llegando a lo mejor ya le hablo con el pastor Pablo, ya, pastor, mire estas canas, no son pintadas, aunque parezcan pintadas, son reales. ¿Sí? Ya me siento cansado. Pero cuando escuché, otra vez vi el cuidado del Señor. Y viendo lo de Sucot, hablando de 20,000 estudios y todo, como cuando Jacob quiso el descansar y no ir otra vez a la promesa, hubo desgracia. Todo eso me hace reaccionar para entender esto. Aunque hay tormentas, hay dificultades dentro de la iglesia, Cristo me cuida. Y es algo maravilloso que no es una teoría, yo lo vivo y lo he vivido todos estos 20 años que ya tengo de salvo. Hubo persecución, familiares y gente alrededor, yo era la peste andando, me rechazaban, no querían saber de mí, yo era el hereje, el que me desvié de la verdad y no podían entender ellos. Cada que podía les predicaba el evangelio y ya me decían, ahí viene otra vez, ahí viene. Ya los veía con su molestia. Teníamos una reunión de familia, denme unos 10, 15 minutos para compartir y todos. Y cristianos, Entonces, todo este tiempo ha sido para poder experimentar y la Biblia nos enseña, repito, la barca es la iglesia. Dice la Biblia que Satanás es príncipe de la potestad del aire, por lo tanto, espiritualmente hablando, esta tormenta y este mar embravecido, cuando nosotros enfrentamos y vivimos por el evangelio, dentro de la iglesia pasemos al otro lado, toda potestad me da en el cielo. Dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, os maldigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Seguir a Cristo ante el mundo estamos locos. ¿Cómo? ¿Cómo tanto tiempo en la iglesia? ¿Cómo tanto en esto? Hay veces que semanas dejo de ver a mi esposa muchos días. ¿Sí? Entonces, ¿todo esto vale la pena? Vaya que vale la pena. Y no estoy hablando con unas palabras huecas o ilusorias para tratar de convencer de algo, sino estoy hablando que este mismo pasaje ha sido algo de parte de mi vida. Y ha habido momentos en los cuales yo sentí que se estaba negando la barca. Nos vamos a hundir. Nos demandaron para quitarnos el edificio, nos lo quitaron. Y cuando en ese momento, y no correspondía, porque yo era el pastor, y gente que se levantó contra el evangelio. Después de 10 años que se tuvieron que ir, me llegó una demanda, que el edificio les pertenecía a ellos, porque habían logrado escriturar para un pastor que se había ido hace 20 años, que era muy mi amigo, y este pastor me demandó, pero para apoyarlos a ellos, porque él también estaba en la enseñanza equivocada. Y finalmente cuando yo le dije al pastor Pablo, me acaba de llegar una demanda, pastor, por el edificio. Esto afecta a la iglesia porque el edificio no es mío, es de la iglesia del Señor todo. Y entonces cuando pasó esto, yo dije, no entiendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se está negando la barca? ¿Qué está sucediendo? Tú me dijiste que ibas a estar conmigo, yo te ayudé y te guardaré. Y ahora viene esto, ¿qué pasa? Entonces vino la lucha. Pasaron, eso fue en el 2022, 23 que nos llegó la demanda. Y el año pasado, por ahí de noviembre, diciembre, nos dijeron que habíamos perdido. Pero me dice el pastor Pablo, desde hace 3 años, pastor, esto que está sucediendo a la sede de Cuautitlán, ahora somos Cuautitlán Izcalli Centro, lo reitero, esto que está sucediendo, Dios lo está permitiendo, porque Dios tiene el control de todo. Cristo tiene el control, no está pasando nada. Por eso
iba Cristo. ¿Qué representa que iba ahí dentro de la barca y durmiendo? Porque Él descansa, Él es nuestro reposo. Y la iglesia, la esposa de Cristo, ¿qué hace la esposa cuando está durmiendo el esposo? Está junto al esposo, descansando también. Entonces me dice, para mí, pastor, Dios los está empujando para salirse de ahí, porque estábamos en una cerrada, en una colonia donde había mucha tierra. Estas personas nos crearon un mal ambiente con los vecinos porque uno de ellos era compañero del trabajo, ex compañero. Entonces nos crearon muy mal ambiente alrededor. Entonces el pastor, ya se tienen que salir de ahí. Dios los está corriendo. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Ahora en noviembre y diciembre que nos dijeron, perdimos, yo nuevamente tenía mucha lucha en mi corazón. Me senté otra vez como Marta, ¿no? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Y otra vez cuando le dije, pastor, perdimos el juicio. Pastor, Dios les va a dar un mejor lugar. Dios les va a dar algo mejor. En la voluntad de Dios, Cristo es dueño de la iglesia, usted no es dueño de la iglesia. Otra vez me lo repitió. Usted no es dueño de la iglesia, es Cristo. Cristo va en la barca. No importa la tormenta que haya, Él tiene el control de todo. Usted permanezca dentro de la barca, dentro de la iglesia. Dios va a bendecir. Y entonces nos dijo, busquen un lugar porque se tienen que salir de ahí. O le dijimos, ya nos tenemos que salir. No sé en qué tiempo, había un proceso ahí de la demanda. Y nos dice, busquen un lugar céntrico, desde Izcalli hasta Tlalnepantla, ¿no? Hasta el Toreo, ahí en lo que es la zona norte del área metropolitana. Y buscamos, y buscamos. ¿Muy caros o todo feo? Y además caros y feos. No había en verdad lugar bonito, en verdad así. Y entonces yo me senté otra vez la tormenta. ¿Qué me decía Satanás? Dice la Biblia que Satanás es príncipe de la potestad del aire. Lo que nos está reflejando la tormenta es las mentiras de Satanás que me hacen ver la situación para sentirme que no hay esperanza. Por eso es lo que nos está enseñando. Pero el Señor dijo, pasemos al otro lado. Voy contigo, Emmanuel, Dios con nosotros. No te voy a dejar, esto es para siempre. Yo estoy con ustedes, yo les voy a ayudar, yo los voy a cuidar. Lo dice una otra vez la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y me libró de todas mis angustias. Estos pasajes que cito fueron la palabra que Dios me mandaba cuando yo sentía que me estaba hundiendo. Esto no se puede. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ellos? Ellos no entendieron el evangelio y cómo les estás dando la victoria sobre nosotros. Y otra vez la guía del cielo. Pastor, Cristo tiene el control. Lo que está pasando es para bien. Y buscando ya no encontrábamos. Y yo le decía a Dios, no tenemos dónde ir. Ya nos van a correr de ahí. No tenemos dónde ir. No encontramos un solo lugar bueno. Y entonces un día, ya cerca de la fecha de tener que dejar, estaba mi esposa ahí en Cuautitlán Izcalli en el centro. Y entonces ella iba y pasó por un lugar muy céntrico donde todos los izcalenses pasamos. Zona de bancos, zona de tacos. ¿Sí, ok? O sea, ¿me entienden de qué les hablo, no? Entonces siempre alguien que ir sabe que por ese camino hay un restaurante que se llama El Capricho que se come rico, bueno y barato. Luego les platico. Entonces siempre conocí ese lugar y pasó mi esposo para ahí porque todo mundo pasa por ahí. Y de repente vio un negocio en una zona que se llama Centro Urbano, es el centro urbano porque es el centro de Izcalli. Y pasa y ve un edificio y ve un salón granzote con unas ventanales, pero en verdad del piso al techo aquí. El techo está como lo doble de esto, o tal vez sí. Y lo ve y está grandote y ora y dice, Señor, danos ese lugar para la iglesia, ¿no? Y en ese momento, ese día, el diácono Felipe, que está aquí con otro hermano, estaban hablando, yo les dije, por favor, busquen a toda la iglesia, pero había un grupito más que estaban trabajando en esto. Y nos quedamos de ver, para efecto de ver algunos lugares propuestos. Y resulta que cuando lo vemos, dice, hay uno aquí que parece muy bueno. ¿Dónde está aquí? Y voltea a mi esposa y lo ve, estamos a la vuelta. Es el lugar que yo le pedí a Dios. Y ahí vamos allá, lo vemos, para no hacer cuento largo, como todavía había una posibilidad de meter un amparo para la demanda, todavía no tenemos la seguridad. Si contratamos y nos dan el amparo,
entonces voy a quedar mal con el cuate que lo está rentando, la persona. Finalmente, entonces pasaron 2, 3 semanas, un mes todavía, de que yo le hablé, me dice, aquí está, platiqué con él. Él era alcohólico, estuvo en Alcohólicos Anónimos, es una persona de dinero, tiene 16 negocios de ese tipo, es un edificio grande y se encargan todo lo que es globos y adornos para carros, todo esto. Su negocio es grande y tiene 16, me dijo. Entonces el edificio era completo y arriba era un salón de eventos. Entonces era grande con baños, cocina, 5 columnas, grande. Y finalmente cuando hablo con él, sí, es una iglesia, me parece muy bien. Dice, yo no quiero, me han pedido que lo rente a restaurantes, a bares, pero no, yo no quiero alcohol aquí. Y si es una iglesia, me parece bien. Entonces, ¿cuánto? Ya nos dio una cantidad, el hecho es de que dije, bueno, yo le aviso. Pero como estaba lo del amparo, dije, no puedo comprometerme ahorita, pero también el miedo lo vamos a perder. Pasaron como 3 semanas y después resultó que ya el amparo lo rechazaron también y entonces decimos, entonces sí, y le voy a ver a su encargado del negocio, le digo, oiga, ¿se acuerda que venimos a ver, hablé con Edgar, etcétera? Sí, pero parece ser que ya hay otra persona que ya está negociando con él. Señor, y luego dije, ¿qué hago? Hable con él. Sí, ok, voy a hablar con él. Pasaron 2 días, voy y lo busco. No he podido encontrarlo, no ha venido, porque tiene varios negocios, además vive al otro lado de la ciudad. Finalmente digo, no, pero si yo tengo su teléfono y me atendió muy bien, pero le voy a hablar directo. Y ya hablé con él. Oye, Edgar, ¿qué pasa? Etcétera. A lo mejor sí nos interesa. Mira, estoy en pláticas con alguien. Sí, me dijo Alberto, tu ayudante. Pero si tú me dices que tú lo quieres, te lo dejo a ti. Entonces ya así lo hicimos, Dios obrando. Entonces le digo ya al pastor Pablo, pastor, no puedo contratar si usted primeramente no da el visto bueno. Es el siervo, hay que seguir la guía. Bueno, vamos a verlo. ¿Ya lo fue a visitar? No, dice, muy bien. Se va a llenar este lugar, van a tener que hacer varios cultos el domingo, porque esto está a la luz de todo, está en el centro, es un faro, está en el 2º piso. Entonces dice esto, todo mundo de Izcalli lo ve, todo mundo pasa por aquí, mucha gente va a recibir salvación. Luego hubo que juntar para la ofrenda, para pagar, porque para que nos diera un precio más bajo, bajarle 6,000 pesos al mes, propuso el consejo que le pidiéramos, te pagamos 1 año, pero sin dinero. Y entonces se lo propongo y me dice, sí, ok, si me es eso te lo bajo 6,000 pesos. Está bien. Y al consejo, sí, ya aceptó, gracias a Dios. ¿Y ahora el dinero? Sí, y entonces, y acabamos de salir de la ofrenda de septiembre. Finalmente, yo me voy a Honduras, fui a dirigir un seminario allá, el retiro más bien de Honduras, y regreso. Y les dije, este domingo hay que decir, porque es una cantidad importante. Y luego que se decide, me dicen, ¿sabes qué? Tanto, ¿cuánto? La mitad de lo que había que juntar. Falta la mitad. Otra vez se está negando la barca. Otra vez, ¿qué va a pasar? Otra vez, ¿qué va a suceder? Pero él dijo, pasemos al otro lado. Yo te ayudé y te guardaré. Poco para mí restaurar las tribus de Jacob, el CLF. Toda la palabra, la promesa, el llamamiento. Pasemos al otro lado, la promesa de Dios. Yo voy a ir con ustedes, por eso dijo toda potestad, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, otra vez orar, otra vez a pedirle a Dios. Al siguiente domingo oro, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo. ¿Cómo vamos a pagar si ya hicimos el compromiso? ¿Verdad? Vamos a firmar el contrato y no tenemos otro lugar donde ir. Y además el siervo ya dijo que este es muy buen lugar, pero no hay el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Y ese día oré, prediqué y al final les dije a los hermanos, ¿creen que este lugar nos lo ha dado Dios? Sí. ¿Ustedes creen que va a ser de bendición para la iglesia? Sí, pero tenemos la mitad nada más. ¿Les parece que volvamos a determinar nuestra ofrenda? Sí. Cuando termina, faltaban 15,000 pesos para cumplir el total. Una y otra vez, siempre en los momentos difíciles, pasemos al otro lado, aunque Satanás nos hace con la tormenta y el mar, hacernos creer que estamos solos.
Cristo está ahí. Y tenemos que buscarlo. No hay de otra. Y es aprender la vida de fe. Él nos llamó para servir al Evangelio. Eso es lo que bendice nuestra vida. Y repito, ahorita que ustedes hablan del retiro, de la ofrenda decidida que ya se convocó, viene el corazón y la dificultad. ¿De dónde? Un día una hermana me dice: pastor, ¿puedo dar testimonio? Sí. Ya había dado mi ofrenda decidida y era toda mi quincena. Era mi promesa y era exactamente mi quincena para comer 15 días. La mujer no es de dinero, no tiene pareja, tiene su hija. Y entonces dice, pero dije, hemos escuchado que hay que avanzar por fe y esto es para el Evangelio. Entonces cuando me pagaron, así fui con la tesorera y aquí está. No tenía ni para comer ya el siguiente día. Ese día, una vecina va y me toca. Vecina, tuvimos fiesta, algo así. Aquí le traigo un taquito. No me faltó de comer, pero al otro día, cuando me voy a trabajar el otro día, vuelvo a checar por situaciones nada más así el saldo de mi tarjeta y volví a encontrar la misma cantidad que yo había ofrendado. Pregunto, llego al trabajo y les digo, ¿qué sucedió? ¿Qué nos depositaron? Es que el dueño decidió darnos un regalo adicional, un depósito adicional por fin de año. Fue su ocurrencia, pero no fue ocurrencia. Lo mismo que había ofrendado, Dios se lo volvió a dar. El poder experimentar la vida de fe y que obviamente ante los obstáculos y dificultades vivir por el Evangelio, Satanás pone muchos obstáculos y nos hace creer y sentir que Dios se olvidó de nosotros. Así se sentían los discípulos. Mientras que Cristo estaba en la promesa, ellos estaban en la tormenta. Tenía que pasar su corazón a la promesa. Todas las veces que yo me he sentido que voy a desmayar, no ha habido ni una sola ocasión en que Dios no me dé la palabra otra vez. Un día estaba el pastor Pablo, me dice, nos acabamos de agregar a la misión. Dentro de la promesa de Isaías 49 está, poco es para mí restaurar las tribus de Jacob. Yo entendí, así como nosotros, yo al leer el libro del secreto del perdón de pecados, conocí el Evangelio puro, entonces Dios está prometiendo que esto va a llegar a muchas iglesias. Por eso poco para mí restaurar las tribus de Jacob. Estaba dentro de la promesa. Entonces eso estaba. Y ya estaba, yo lo recibí esa promesa en el 2006, estoy hablando del año 2016. Nosotros nos agregamos a Buenas Nuevas, toda la iglesia, o la sede, bueno, ahora sede, en noviembre de 2015. Entonces, por ahí del mes de febrero, marzo, si mal no recuerdo, luego me invitaron a la reunión de ministros de los lunes, cuando nosotros dijimos, pastor, estuvimos esperando 4 años desde que nos corrieron de la otra denominación. Nos acusaron de herejes por esto, por el Evangelio de la Gracia. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Abrimos nuestra AR y decía en la promesa, vendrán pronto tus edificadores y se irán, vendrán tus edificadores y se irán tus destruidores y asoladores. El grupo que se levantó, todos ha ido cumpliendo, se fueron. ¿Y quiénes eran esos edificadores? Misión Buenas Nuevas. Yo lo entendía, pero había comprendido que no era cuando yo decidiera, sino Dios tenía que poner Cristo eso en el corazón de toda la iglesia. Y ya lo había entendido. La historia es larga y todo esto fue de un aprendizaje de otro momento, pero si no, ya no hay tiempo, ya me está viendo mal el pastor Benjamín. Entonces, cuando en ese momento, ya en las reuniones me dice el pastor Pablo, pastor Eduardo, usted se va a hacer cargo de los congresos de pastores. Sí, pastor, ahí quedó. Yo tuve una depresión, no sé si en estos días me alcance a comentarlo, en el año 91, porque yo llegué a gerente primer nivel en teléfonos y tenía mucha presión en el trabajo. Por la presión me enfermé, pero sé ahora que fue obra de Dios
me llevó por el desierto para entender que no era el camino. Esa es otra historia, después la contaremos. Entonces, ese tiempo fue de mucha dificultad para mí y me trajo mucha angustia, porque la presión del jefe que tenía era mucha. Me trajo la figura de mi padre, que también era muy coercitivo, mucho. Yo me hacía en los pantalones pipí de niño, del miedo y pavor que le tenía a mi padre. Cuando él gritaba, temblábamos todos nuestros hermanos. Y cuando conocí a este jefe, hagan de cuenta que se trasladó la misma figura. Entonces cuando él gritaba, yo por dentro me volvía a surgir ese niño con miedo. Bueno, regreso, fíjense, no me quiero desviar. Cuando entonces, pero era necesario comentarlo, porque una noche Satanás, la tormenta, el mar embraveció. Y me empezó a llegar los momentos, porque el pastor decía, necesitamos 300 pastores. Los únicos que yo conocía me corrieron y no conocía a nadie más. Y yo dije, ¿de dónde voy a sacar 300 pastores si no conozco a nadie? Pero estaba la promesa, poco para mí restaurar las tribus de Jacob. Pasemos al otro lado. Entonces, me empecé a sentir mal, no dormí. Le hablaba a mi esposa, mi amor, por favor, despierta, ora por mí, me estoy sintiendo muy difícil. O de repente, ponte a orar, abre la Biblia, y se volvía a dormir. Yo ya había decidido al siguiente de ir a ver al pastor Pablo y decirle, ya no queremos ser de buenas nuevas, nos vemos otra vez. Sentía que se hundía la barca. Ya era mi decisión, por ahí de las 5:30 de la mañana, pero tenía temor a Dios. Estoy rechazando la promesa, no le estoy creyendo a Dios, me dio miedo. Seguí orando, hasta que finalmente, por ahí de las 5 o 6 de la mañana, no había dormido nada. Llegó un momento en que empecé a sentir esa angustia que sentí cuando me dio la depresión. Y le dije a mi esposa, está regresando. Yo quería correr, no había la manera. La tormenta era terrible. Satanás me estaba agobiando con pensamientos de todo va a salir mal, te van a avergonzar, vas a acabar mal, no puedes. Duro así. Siempre nos carga. Es la especialidad de Satanás, como Marta. Entonces, oré. Ayúdame, con lágrimas yo le pedí a Dios, no quiero renunciar, tengo temor, no puedo renunciar, tú me prometiste, Señor, tú me dices pasemos al otro lado. Y entonces fui y desperté a Jesús, ayúdame que perezco, Señor. Y entonces me mandó 2 pasajes, vamos a buscarlos por favor. ¿Se acuerdan que dijo al mar y al viento calla, enmudece? La bendita palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28. Dos cosas hizo Dios. Primeramente, derrumbar mi pensamiento de irme. Abrí la Biblia, busqué a Jehová y me libró de todas mis angustias. Por eso los discípulos buscaron a Jesús. Es decir, hombres de poca fe, sí, Señor, somos hombres y mujeres de poca fe. Por eso te necesito, por eso necesito de la iglesia. Versículo 9. Entonces lo primero que fue derrumbar mi idea de renunciar. Y dice, era cuando Salomón, David todavía vivía, Dios le dijo que tenía que construir la casa de Dios en Jerusalén. Dice, y tú, Salomón, le dice David a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. No habla de pérdida de salvación, habla de la promesa.
Habla del propósito para el cual me llamó. Entonces lo primero, esto me trajo mucho temor a mi corazón. No voy a renunciar. Ayúdame entonces, Señor. Y luego, el 20. Yo estaba llorando. Yo me sentía que ya no podía. Satanás me estaba agobiando con que todo iba a fallar, todo iba a salir mal. Y yo decía, ¿por qué el pastor me llamó a mí si hay otros ministros? Yo acabo de entrar a la misión, ¿por qué me dice esto a mí? ¿Cómo me pone de encargado? El año pasado había participado en el primer congreso que se hizo en un campamento, se rentó un hotel como para 100 personas, estaba Grupo Alba, Grupo Sin Nombre, vino un ministro de Corea con el pastor Oxopar y él iba a elegir el congreso, todavía no era CLF. Yo era invitado todavía. Fuimos 2 pastores. Tuvieron que quitar todas las sillas, pues una mesa aquí, otra mesa aquí, el expositor y la traductora, y el grupo Alba sentado nada más. Ay, pues ahí estaba el pastor Benjamín. No me va a dejar mentir. Y dije, si el año pasado fueron 2 y me están pidiendo 300, Señor, ¿de dónde los voy a sacar? El mar estaba embravecido, el viento, la mentira de Satanás agobiándome. Me estoy hundiendo. Y viene en el 20. Y en verdad doy gracias a Dios. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para servicio de la casa de Jehová. Se levantó mi corazón. El Señor dijo, calla, enmudece. La mentira de Satanás que me estaba agobiando y cargando. Vino bonanza, vino la paz. Se calmó el viento y la tormenta con la palabra de Dios. Estamos aprendiendo y hablando de la vida de fe. Y no les estoy hablando con teoría o un mensaje teórico. Estos 20 años lo he vivido y puedo dar testimonio que Dios está vivo y que en verdad cuando le servimos y creemos en su palabra pasemos al otro lado. Él no nos abandona ni nos suelta. Por eso el pastor Oxopar dice jamás he fracasado, porque Él me ha ayudado y me ha sostenido. Hermanos, la vida de fe, va a haber batallas, sirvan al Evangelio, no se vuelvan religiosos. Cuando cualquier compromiso, cosa superflua, vana, nos hace, ay, no voy a la iglesia, se hace costumbre. Y viene el dolor y el sufrimiento a nuestra vida. Por eso en este seminario, la vida de fe, espero que a través de esta palabra que Dios nos esté dando, sus corazones se fortalezcan y entiendan y asimilen que la razón de nuestra vida es vivir por el Evangelio. Va a haber problemas y va a haber tormentas, pero el Señor siempre nos va a ayudar. Dice que con la tentación, bíblicamente la tentación es no creerle a Dios. No tentación habla de que una mujer, no. La Biblia, la tentación bíblicamente es, dice en Salmo 78, me tentaron en el desierto y no creyeron que yo podía darles de comer. No creyeron en mi salvación, en mi libertad, en lo que yo les prometí. Por eso ese día cuando vi esto me dio temor. Hoy a veces, muchas veces surge en mi corazón, ya me siento cansado, ya quisiera retirarme. Y cada que voy con el pastor Pablo, me dice, pastor, si usted se sale del Evangelio, se va a morir, no porque vaya a haber una maldición, sino el Evangelio le da vida y lo mantiene buscando a Dios. El estar aquí es una bendición. El compartir la palabra es una gracia. Hace poco le decía al pastor Pablo, es que a veces ya los achaques, mi esposa también ya se siente cansada. Me decían aquí, ¿por qué no vino su esposa? Ha estado cansada estos días, muy cansada. La otra semana que fue el seminario, muchas cosas anda haciendo. Ahorita está él encargada del Coffee Break del CLF centroamericano. Está ahorita buscando hermanas, etcétera, viendo presupuesto, muchas cosas, más aparte todo, etcétera. Entonces,
Yo le decía al pastor, nos sentimos, y me dijo el pastor, mientras usted puede estar de pie en un púlpito, tiene que seguir predicando el evangelio. Ya me voy. Pero hermanos, en verdad, tenemos un Dios maravilloso que nos ama, nos cuida. Conocerlo es una bendición. Y aunque a veces nuestra carne, la mentira del enemigo, nos hace dudar de su fidelidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Y estaré con vosotros todos los días. Yo lo vivo, lo he vivido y lo necesito todo el tiempo. Necesitamos de Cristo, vivamos como María. Busquémosle con todo el corazón por nuestro bien y enseñen a sus hijos, a su familia, a valorar la iglesia, porque no hay otro lugar donde nos cuide y nos sustente. Estamos protegidos y cuidados por Él aquí. No hablo del lugar, hablo de la iglesia, con los hermanos, con el siervo dirigiéndonos. ¿Cuántas veces he hablado con el pastor Pablo y me ha dado fuerza al corazón? Al pastor Oxopar, cuando yo estaba en los primeros años y venía a hacer persecución, a veces yo ya no podía. Llegaba llorando a la casa, ya no puedo con estas personas, me están haciendo la vida imposible en la iglesia. Murmuran, se ríen, está la prédica y se carcajeaban en medio de la prédica. ¿Qué hacía? ¿Pelearme con ellos? ¿Agarrarlos a trancazos? No podía. Hablaba con ellos, se burlaban. Fueron años difíciles. Por eso Salmo 34, busqué a Jehová y me libró de todas mis angustias. Siempre que yo sentía que iba a desmayar, siempre al escuchar las prédicas del pastor Oxoparo, leyendo la Biblia como ese día, siempre me enviaba la palabra, calla, enmudece. Y venía gran bonanza. Es una hermosa realidad en la Biblia, en la vida de fe. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu bendita palabra. En verdad, Señor, cuán débiles y frágiles somos. Así como tus discípulos, cuando vienen las situaciones difíciles, dudamos, pensamos que todo se va a derrumbar. Pero Señor, tú eres el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Y como leímos ahorita en Mateo 28, toda potestad me da en el cielo. Por tanto, ir a ser discípulos. Tú nos has dado un llamamiento, Señor, que es irrevocable. Por eso, en esta vida de fe que estamos aprendiendo dentro de la iglesia, debemos ser convencidos. Hazlo, Señor, no nos sueltes de que no hay otro camino más que vivir como María. Que escojamos la mejor parte y caminemos con la iglesia y con la guía de los siervos, porque tú vas a cumplir todo lo que has prometido. Gracias, mi Dios, por esta palabra, esta bendición, este seminario que estás permitiendo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.